Hola, buenos días. Seguimos con América Latina desde 1945. Estamos hablando por última vez del desafío de la democratización en el continente. Hemos llegado al fin de la Guerra Fría y vamos a ver cómo favorece el paso a la democracia. En efecto, el autoritarismo de los años 70 le sucede la apertura democrática de los años 80. Tenemos diferentes causas que pueden explicar este cambio. La presión de los partidos no marxistas en regímenes anticomunistas, presión pues, que permite a veces llegar a elecciones. La crisis económica que dificulta la situación de los dictadores y que aumenta la presión de la calle. Tenemos también algo importante, es que existen ejemplos de transiciones democráticas en Portugal, España, Grecia, que muestran cómo una dictadura militar puede pasar de forma pacífica a la democracia. Y para los militares, para los dictadores, pueden ver cómo es posible pasar a la democracia sin acabar directamente en la cárcel. Por supuesto, un elemento clave es el hundimiento del bloque soviético. Esto provoca el fin de la Guerra Fría y los Estados Unidos pueden ahora favorecer una democratización que no respaldaban por miedo, hasta aquel momento, por miedo al comunismo. El cambio se produce, efectivamente, es un cambio que empieza en Ecuador en 1979. Poco a poco, en más o menos todas las dictaduras se organizan elecciones, se establecen gobiernos democráticos, pero lo vamos a ver, el cambio es un cambio desigual. En efecto, como lo decía, se organizan elecciones y se establecen gobiernos democráticos. Es lo que pasa en Argentina en 1983, con la llegada a la presidencia a través de elecciones de Raúl Alfonsín, del partido Unión Cívica Radical, por pues, la pérdida, por la pérdida del poder de la junta militar, por su derrota frente al Reino Unido. En Chile, en 1989, llega por elecciones a la presidencia el demócrata cristiano Patricio Aylwin. Lo que pasa es que el general Pinochet pensaba por referéndum obtener la prolongación de su poder, pero la población responde no, y por eso llegamos a elecciones. En Nicaragua, un caso interesante, en Nicaragua en 1990, una elección permite a Violeta Chamorro llegar al poder después de negociaciones entre los sandinistas comunistas y la guerrilla anticomunista de la Contra. Aquí vemos el resultado del fin de la Guerra Fría y entonces la distensión que permite. Pues gobiernos democráticos se establecen, se organizan elecciones, cambiamos de sistema, pero hay excepciones. Hay países que no cambian. Países que no cambian, y aquí vamos a encontrar dos situaciones radicalmente diferentes. Por un lado, Cuba. La situación en Cuba no cambia. El jefe de Estado sí cambia. Fidel Castro deja el poder a su hermano Raúl en 2008. Raúl Castro deja el poder a Miguel Díaz-Canel en 2018, pero el Partido Comunista de Cuba queda el único partido y la dictadura pues, de partido único sigue existiendo. Otra excepción radicalmente diferente, Costa Rica. Costa Rica, desde el principio del periodo que nos interesa, es un islote de estabilidad.
es un país más o menos democrático y lo es porque desde la firma del Tratado de Río, ya no tenía ejército y entonces no existe riesgo de golpe de estado militar en este país. Cambios entonces se producen, sin embargo, un desengaño popular se instala bastante rápidamente, lo notamos en los años 90. En efecto, promesas electorales incumplidas, un neoliberalismo que fue muy brutal en un país como Chile o Argentina. Tenemos también la corrupción casi omnipresente. Podemos decir, por ejemplo, que se acusa de corrupción a los presidentes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil. Hay también problemas de violencia que siguen muy presentes. El caso extremo pues, es un país como Colombia, que tiene que reconstruir un estado completamente invadido por el narcotráfico y que sufre también problemas de guerrilla. Así que bueno, la situación sigue siendo difícil. En los años 2000, otro cambio, llega al poder la izquierda en países como Brasil, con el Partido de los Trabajadores, en Venezuela, con el partido de Hugo Chávez, y también tenemos la llegada al poder de movimientos indigenistas. Es lo que pasa en Bolivia con la elección de Evo Morales, que es un caso interesante porque es un indígena, es un representante de los agricultores indígenas que producen la coca y por eso se opuso a los Estados Unidos. En Brasil, pues, el Partido de los Trabajadores permite la elección de dos de sus miembros a la presidencia. Primero, Luis Ignacio Lula da Silva, un presidente que empezó como obrero, que viene de la región más pobre de Brasil, y es un presidente que se volvió muy popular por haber eliminado el hambre del país y haber sacado a muchos brasileños de la miseria. Su sucesora, Dilma Rousseff, tiene un pasado de estudiante opositora a la dictadura militar y su situación se volvió muy difícil a nivel político, ya que fue destituida por corrupción. Claro, los puntos de vista son muy diferentes. Ella evoca una especie de golpe de Estado legal para derrocarla. Sus opositores dicen que bueno, se presentó como una política limpia, pero que al fin y al cabo tuvo que hacer lo mismo que los otros y tuvo que encontrar mucho dinero para las elecciones, ya que las elecciones en Brasil cuestan una cantidad impresionante de dinero. En 2018, su predecesor fue condenado a 12 años de cárcel por corrupción también. Y aquí pasa lo mismo. Sus partidarios dicen que es una manera de eliminar a un candidato muy serio a elecciones presidenciales, mientras que sus opositores pues dicen, bueno, se presentó otra vez como un político ejemplar y no fue tan ejemplar como se dice. La corrupción, en efecto, es un problema muy presente en los países de América Latina, tanto al nivel más alto para financiar las elecciones presidenciales, por ejemplo, como al nivel más cotidiano, lo que denuncia aquí un cartel que se sitúa en una estación de autobuses en México,
que precisamente ilustra la voluntad de luchar contra un fenómeno muy cotidiano y que complica la vida de la población. En algunos periódicos se hace la pregunta de la realidad de la democratización. Unos consideran que al fin y al cabo los políticos se quedan en el poder, pero de forma diferente que en una época pues, se hacía dando un golpe de Estado y que ahora se hace por reelecciones. Bueno, es una preocupación que al fin y al cabo fue un poco exagerada. Se nota con este artículo que evoca el caso de 7 dirigentes de países latinoamericanos, y lo interesante es que todos han abandonado el poder. Rafael Correa, Juan Manuel Santos dejaron el poder por elecciones. Dilma Rousseff, ya lo sabemos, fue destituida. Tabaré Vázquez, ya lo vimos en la primera parte del tema que evocamos, también pues dejó su puesto. Evo Morales, bueno, tuvo que exiliarse. Y en cuanto a las dos presidentas, chilena y argentina, ellas también dejaron su puesto. Así que, al fin y al cabo, reelecciones sí, reelecciones perpetuas no. Lo vemos bien en el caso argentino, elecciones que pasaron en 2015. La Gaceta aquí pretende que los argentinos deciden quién se sienta en este sillón, pues en el sillón del presidente, y las elecciones mostraron que era verdad, ya que todos pensaban que el candidato del partido de Cristina Kirchner iba a ganar, y iba a ganar en la primera vuelta, y lo que pasó es que hubo balotaje con otro candidato que tenía menos votos en la primera vuelta y que al fin y al cabo ganó. Se trata de Macri, que vemos aquí a la derecha. Claro que esta democratización ya no la encontramos en todos los países. La situación es mucho más compleja, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela, en 2015, una elección dio la victoria a la oposición por el descontento a nivel social y económico en el país. La oposición espera un paso a otra política y esperaba el fin del chavismo, pues del periodo en el poder de Chávez y de su sucesor Maduro. No pasó así, ya que Maduro no quiso dejar el poder. La población pues se manifestó y el presidente, que conservaba el apoyo del ejército, decidió una represión muy dura que provocó un cierto aislamiento de Venezuela. En Brasil pasa algo un poco diferente, con la destitución de Dilma Rousseff. Llega otro presidente al poder, Michel Temer, representando el movimiento democrático brasileño. En 2018 hay nuevas elecciones presidenciales y llega al poder el candidato del Partido Social Liberal. Bueno, parece un partido social liberal. Se llama Jair Bolsonaro y podemos decir que su programa es una forma de populismo que asocia liberalismo económico y autoritarismo político. Es difícil situar a este hombre en el abanico político. Sus declaraciones hacen pensar mucho más en un hombre de extrema derecha, como lo vais a ver. Es alguien que, por ejemplo, declara en público
sin dudar, pues que está a favor de la tortura. Bueno, dice también el mismo año, en 1999, que a través del voto no va a cambiar nada en este país. Bueno, eso nos muestra una gran confianza en la democracia. Solo va a cambiar desafortunadamente cuando nos pactamos en una guerra civil y haciendo el trabajo que el régimen militar no hizo, matando a unos 30.000, comenzando por el presidente. Así que lo que dice aquí es que en el momento del golpe de Estado militar en Brasil en 1964, no han matado lo suficiente a la oposición y que no han matado al presidente como habrían tenido que hacerlo. Así que le parece que el golpe de Estado de 1964 no fue suficientemente duro y represivo. Bueno, declara también en 2016 el Congreso, declara a una diputada: hace pocos días me llamaste violador en el Salón Verde y yo dije que no iba a violarla a usted porque usted no se lo merece. Uno podría pensar que este hombre es misógino. Otra declaración interesante en este asunto: a mí me dan pena los empresarios de Brasil porque es una desgracia ser patrón en nuestro país con tantos derechos laborales. Pues por eso podemos decir que tiene un programa de liberalismo económico, para no hablar de ultraliberalismo. Entre un hombre y una mujer joven, ¿qué piensa el empresario? Caramba, esta mujer tiene anillo en el dedo, de aquí a poco embarazada, 6 meses de permiso de maternidad. ¿Quién va a pagar la cuenta? El empleador. Cuando ella vuelva, tendrá más de un mes de vacaciones, o sea, ella trabajó 5 meses en un año. Es por esto que paga menos a la mujer. Así que justifica el sueldo menor a las mujeres. Y para acabar con lo mejor o lo peor, dice: sería incapaz de amar a un hijo homosexual. No voy a ser hipócrita. Prefiero que un hijo mío muera en un accidente a que aparezca con otro hombre por ahí. Me parece que eso se puede llamar homofobia. Bueno, aquí tenemos algunas declaraciones que presentan quién es Jair Bolsonaro, que además dejó destruir al bosque de Amazonia sin vacilar. La tensión que existe a nivel político, a nivel social, en muchos países de América Latina me parece bien ilustrada por esta fotografía de 2016. Estamos en Santiago de Chile, en una marcha en homenaje a Salvador Allende, pues presidente marxista que fue derrocado y eliminado en 1973 por un golpe de Estado militar. Y bueno, aquí tenemos pues cara a cara las fuerzas de represión, la policía y los manifestantes. La situación global del continente la vemos aquí en 2019. Observamos que no se trata de un continente monocolor a nivel político. Tenemos regímenes comunistas en Cuba, por supuesto, en Nicaragua, en Venezuela. Tenemos también gobiernos de izquierda o centroizquierda, como en México, como en Costa Rica, República Dominicana, Surinam, Ecuador, Argentina, y muchos gobiernos de derecha liberal. Bueno, en cuanto a Brasil, me parece que podemos hablar de un gobierno de extrema derecha por las declaraciones de Jair Bolsonaro. En cuanto a Bolivia, la situación en 2019 es una situación de transición, ya que la vicepresidenta de Senado de derecha se vuelve presidenta de forma provisional antes de elecciones de un nuevo presidente que pasó efectivamente
en 2020. Podemos notar que en varios países la situación es una situación difícil, una situación de tensión. Lo vemos en Nicaragua. En Nicaragua hay protestas en 2018 por contra una reforma de la seguridad social y contra también el poder autoritario de Daniel Ortega desde 2007, ya que Daniel Ortega, que es un sandinista, fue elegido democráticamente en 2007 como presidente. La represión fue muy dura, ya que tenemos más de 300 muertos. En Venezuela, pues la chispa de la crisis fue el precio del petróleo que disminuye en los mercados mundiales. El problema es que el petróleo es el recurso casi único de este país, que entonces exporta petróleo y que lo importa casi todo. Por eso empieza una seria escasez de productos, es decir, que el país ya no puede importar, ya no puede abastecer a su población. Eso provoca manifestaciones multitudinarias en 2014, en 2017. Eso explica también la derrota electoral de Maduro. Y la población pues exige el fin del poder chavista, un poder que reacciona de forma represiva, ya lo sabemos, con una situación muy tensa, un presidente, Nicolás Maduro, que no quiere irse, apoyado por el ejército, un opositor, Juan Guaidó, que se proclama presidente interino, y por la situación política, tanto como económica, más de 4 millones de personas emigran. Y el país fue suspendido del Mercosur por esta situación, sobre todo de represión feroz. En Ecuador, protestas se producen en 2019 contra la supresión de subsidios sobre carburantes, es decir, que más concretamente el gobierno provoca el aumento del precio de la gasolina. Hay saqueos, enfrentamientos, el estado de excepción proclamado, una huelga general, bueno, entonces una situación de tensión social y política seria. En Chile, en 2019 también protestas por estudiantes contra el aumento del precio de los trayectos en metro. Todo eso provoca saqueos en la capital y una represión dura con muertos y muchos heridos. Se nota que es un movimiento social, pero también político, ya que la población reclama una nueva constitución. En Colombia, en 2019, manifestaciones multitudinarias se producen contra el gobierno y sobre todo contra su reforma laboral, su reforma pensional, es decir, que concretamente el gobierno quiere reducir los derechos de la población que trabaja y de la población jubilada. Es una manifestación también contra la corrupción, y por eso hay cacerolazos, es decir, que hay la manifestación, los manifestantes hacen mucho ruido con cacerolas para pues denunciar la corrupción. Aquí también tenemos una huelga general masiva y la consecuencia es el toque de queda en Bogotá y una tensión máxima. En Bolivia, bueno, ya lo sabéis, Evo Morales tiene que exiliarse por manifestaciones violentas después de su reelección, una reelección muy denunciada. Se habla de fraude electoral, de falsificación, entonces. Y pues Evo Morales, abandonado por el ejército, tiene que dimitir, exiliarse. Un gobierno de transición de derecha se asienta, convoca elecciones. La represión, sin embargo, ha hecho unos 30 muertos en un mes.
Bueno, todo eso muestra un continente en situación de tensión, en situación de transición. Ya no tenemos en el continente las dictaduras militares que teníamos. Este continente ya es el continente que evocaba Tintín en el último tebeo de la serie, Tintín y los Picarros. No estamos en un continente plagado por dictaduras militares. Se nota que hay elecciones, se nota que hay alternancia en el poder, pero se nota también una tensión fuerte, tensión social, tensión política y represión a menudo dura. Bueno, hablo de la situación en 2019, vais a preguntarme, bueno, ¿y qué pasa en 2020 y qué pasa en 2021? Bueno, yo voy a responder pues lo mismo que en nuestro país ahora mismo, es decir, que el continente sufre la pandemia y tiene que pasar por los mismos remedios, por así decir, que conocemos. Ellos no hablan de confinamiento, sino de cuarentena. Una cuarentena que, por supuesto, empeora la situación social ya muy difícil, social y económica ya muy difícil. Un periódico aquí de Venezuela evoca precisamente esta situación, diciendo que aumenta la desgracia de los venezolanos con la agudización del sistema sanitario, los fallos de los servicios públicos, el incremento de la inseguridad, la inflación, bueno, los ciudadanos que pasan hambre, bueno, situación entonces muy difícil. De la misma forma, en Perú se evoca también el confinamiento que se hace cada vez más largo y en estos países como en el nuestro esperamos una solución a través de la vacuna que llega poco a poco en estos países. Y bueno, con este tema que todos conocemos, se acaba la misa por hoy. En el video que viene hablaremos del desafío del desarrollo. Desafío también muy difícil. Gracias.